El sol se filtraba a través de las grandes ventanas de nuestra oficina en Seattle, bañando con un cálido resplandor los escritorios desordenados. Me sentaba frente a Alex, mi colega, mientras revisábamos los detalles de un proyecto que parecía interminable. Había una tensión en el aire, espesa e innegable, una corriente que crepitaba entre nosotros. Me costaba concentrarme. Mi mente seguía divagando hacia David, mi esposo, que estaba en una reunión, confiando en que yo trabajaría diligentemente. ¿Qué pensaría si supiera cómo se me aceleraba el corazón cada vez que Alex se acercaba más, su voz baja y seductora? ¿Terminaste ese último informe?, preguntó Alex, sus ojos fijándose en los míos con una intensidad que me dejó sin aliento. Sí, lo enviaré, logré responder, sintiendo el familiar cosquilleo en mi estómago. La pregunta quedó flotando entre nosotros, sin decirse, pero ensordecedora. ¿Qué estamos haciendo? Cuando nuestras miradas se encontraron, sentí una oleada de calor, una mezcla de emoción y culpa que se retorció en mi estómago. La oficina se sentía como si se cerrara sobre mí, las paredes presionando contra mis decisiones. Eché un vistazo a mi teléfono, deseando una distracción, cualquier cosa que me apartara del peligroso camino en el que parecíamos estar. Tal vez deberíamos tomarnos un descanso, sugirió Alex, con un tono de picardía en su voz. ¿Tomamos un café? Claro, suena bien, respondí, aunque mi corazón se aceleró ante la idea de alejarnos de la seguridad del escritorio. ¿Qué sucedería cuando saliéramos al mundo lejos de las miradas inquisitivas de nuestros colegas? ¿Daríamos ese salto hacia lo desconocido? Recuerdo el día en que Alex entró por primera vez en nuestra oficina como si fuera ayer. El sol brillaba intensamente afuera, bañándolo todo con un cálido resplandor. Yo estaba ocupada en mi escritorio, revisando informes cuando él entró, y de repente todo cambió. Tenía esa sonrisa que podía iluminar una habitación y un aura que atraía a la gente. Sentí que mi corazón se saltaba un latido en el momento en que nuestras miradas se encontraron. «Hola, soy Alex», dijo, extendiendo su mano hacia mí. Su agarre era firme, pero había algo suave en él. No pude evitar notar cómo su cabello oscuro caía ligeramente sobre su frente, dándole un encanto casi infantil. Charlamos brevemente y no pude sacudirme la sensación de que había una conexión instantánea. A medida que los días se convirtieron en semanas, me encontré esperando con ansias nuestras interacciones diarias. Cada reunión estaba cargada de una energía que nunca había experimentado antes. Era como si hubiera una atracción invisible entre nosotros, y cada vez que se inclinaba durante las discusiones, mi corazón se aceleraba. Traté de concentrarme en mi trabajo, pero mis pensamientos seguían volviendo a él. ¿Estás lista para la presentación?, preguntó una tarde, sus ojos brillando con entusiasmo. Sí, creo que sí, respondí, intentando sonar casual, pero mi mente estaba en otro lugar. El solo hecho de estar cerca de él hacía difícil concentrarme. Luego llegó el día en que me invitó a almorzar. ¿Qué te parece si comemos algo? Solo nosotros, sugirió, con un tono casual, pero pude percibir algo más profundo detrás de sus palabras. Vacilé por un momento. ¿No es solo un almuerzo de trabajo?, pregunté, sin estar segura de hacia dónde iba todo esto. Claro, solo un almuerzo de trabajo, dijo sonriendo. Pero su sonrisa tenía una promesa que me hizo estremecer. Fuimos a una pequeña cafetería al final de la calle. Mientras nos sentábamos uno frente al otro, no pude evitar notar cómo me miraba, su mirada permaneciendo un poco más de lo necesario. Me reí de algo que dijo.
y en ese momento sentí que algo cambiaba entre nosotros. El aire se sentía cargado. ¿Crees en el amor a primera vista?, preguntó de repente, sus ojos fijos en los míos. Me reí nerviosamente. ¿No es eso solo un cliché? Él sonrió, inclinándose un poco más cerca. Tal vez, pero es divertido pensarlo. Su aliento rozó mi piel y sentí que un calor me envolvía. Solo era un almuerzo casual, pero se sentía como mucho más. Al salir de la cafetería, sus dedos rozaron los míos y mi corazón se aceleró. Fue solo un toque fugaz, pero encendió un fuego dentro de mí que no pude ignorar. Después de ese día, las cosas escalaron rápidamente. Nuestras conversaciones se volvieron más coquetas y me encontraba riendo demasiado fuerte de sus bromas. Cada vez que nos cruzábamos en la oficina, sentía una oleada de emoción. Una tarde, mientras trabajábamos hasta tarde para terminar un proyecto, se inclinó para señalar mi pantalla. «Has hecho un gran trabajo en esto», dijo, su voz baja y sincera. «Gracias, Alex», respondí, intentando sonar indiferente, pero mi corazón latía con fuerza. Nuestros cuerpos estaban tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba de él. «¿Quieres tomar una copa después de esto?», preguntó, sus ojos buscando los míos. Vacilé mirando el reloj. David estaba en una reunión, confiando en que yo terminara. «Solo para una copa rápida», dije, mi voz apenas por encima de un susurro. «Solo una copa rápida», prometió, su sonrisa ensanchándose. Finalmente, cuando salimos de la oficina, el aire de la tarde se sentía diferente. Crepitaba con posibilidades. Terminamos en un bar cercano y me sentía como si flotara. Las risas y la charla juguetona fluían fácilmente entre nosotros y perdí la noción del tiempo. «¿Puedo decirte algo?», preguntó de repente, su expresión seria. «Claro», respondí, mi corazón acelerado. «No puedo dejar de pensar en ti», admitió, su mirada firme. Mi aliento se detuvo. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que te encuentro increíblemente atractiva», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Las palabras quedaron en el aire, pesadas con deseos no expresados. Sentí una oleada de adrenalina y miedo. «Alex, no podemos». «¿Por qué no?», interrumpió, acercándose más. «Es solo una conexión, algo que podemos explorar». Sacudí la cabeza, dividida entre mi lealtad a David y la innegable química con Alex, pero había algo embriagador en la idea de cruzar esa línea. A medida que avanzaba la noche, el alcohol desinhibió mis pensamientos y me encontré dejándome llevar por el momento. Nuestros dedos se rozaron de nuevo, esta vez permaneciendo. Sentí una descarga eléctrica atravesarme y no pude evitar sentirme viva. «Solo un beso», sugirió, su voz baja y seductora. La idea me aterraba, pero también me emocionaba. «Solo uno», susurré, mi corazón acelerado. Cuando finalmente nuestros labios se encontraron, fue como encender un fuego artificial. El beso era hambriento, desesperado, y sentí como si el mundo a nuestro alrededor desapareciera. Sabía entonces que todo estaba a punto de cambiar. Recuerdo ese día tan vívidamente, el sol inundando la oficina, bañándolo todo con un cálido resplandor. Fue una de esas perfectas tardes de Seattle, donde el cielo era de un azul imposible y el aire tenía la promesa del verano. Me sentaba en mi escritorio tratando de concentrarme en el proyecto frente a mí, pero mi mente seguía divagando. Alex estaba frente a mí, su mirada intensa fijada en la pantalla, y podía sentir la tensión flotando en el aire. «¿Puedes creer lo atrasados que estamos en esto?», dijo,
rompiendo el silencio. Su voz era baja y suave y me provocó un escalofrío. Levanté la mirada, encontrando sus ojos oscuros. Había algo eléctrico en ese momento, algo que hizo que mi corazón se acelerara. Sí, es un poco abrumador, respondí, forzando una sonrisa mientras mis pensamientos se desviaban hacia David. Mi esposo estaba en una reunión, completamente ajeno a la tormenta que se gestaba a unos pocos metros de distancia. La confianza que tenía en mí se sentía como un peso sobre mis hombros, un recordatorio constante de lo que tenía que perder. Mientras volvía a la pantalla, podía sentir la presencia de Alex a mi lado. Nuestros cuerpos casi se tocaban, el espacio entre nosotros cargado con una energía que nunca antes había sentido. El aroma de su colonia flotaba a mi alrededor, embriagador e invitador. Me encontré inclinándome un poco, como si me atrajera un hilo invisible. ¿Por qué no nos quedamos hasta tarde para terminar esto?, sugirió, sus ojos brillando con picardía. Vacilé. La idea de estar sola con él me hizo sentir una emoción. ¿No es un poco arriesgado?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Se rió suavemente, inclinándose más cerca. ¿Qué es la vida sin un poco de riesgo? La forma en que lo dijo envió una oleada de emoción a través de mí, luchando con la culpa que me molestaba en el fondo de mi mente. Está bien, solo por un rato, concedí, mi corazón latiendo con fuerza mientras sentía la emoción de lo prohibido. Mientras trabajábamos uno al lado del otro, el aire se volvió más espeso con palabras no dichas. Nuestros hombros se rozaban ocasionalmente y cada vez volaban chispas. Podía ver el contorno de su mandíbula, la forma en que sus labios se curvaban en una sonrisa mientras me miraba. El mundo exterior desapareció y éramos solo los dos, perdidos en un momento que se sentía tanto emocionante como aterrador. ¿Alguna vez te has preguntado?, comenzó, su voz apagándose mientras se inclinaba más cerca. ¿Qué sería simplemente dejarse llevar? Apenas podía respirar. La pregunta quedó flotando en el aire como una tentadora invitación. ¿Dejarse llevar?, repetí, mi corazón acelerado. Él asintió, su mirada inquebrantable. Dejar de preocuparse por todo y simplemente ser. Quería gritar que no podía, que tenía un esposo que confiaba en mí, que creía en mí. Pero cuando miré sus ojos, todo lo que podía pensar era en lo mucho que deseaba rendirme a ese deseo. Antes de que me diera cuenta, se inclinó aún más cerca, su aliento cálido contra mi oído. No tienes idea de cuánto tiempo he querido hacer esto, murmuró, su voz baja y sugerente. Mi cuerpo reaccionó instintivamente, una oleada de calor inundándome. Alex, dije sin aliento, sin saber cómo responder. En un instante, susurró algo provocador que hizo que mi piel se erizara. Imagina la emoción, solo por una noche. Mi corazón latía rápidamente, atrapada entre el deseo que me recorría y la realidad de mi vida. Cerré los ojos sintiendo una ola de deseo estrellarse sobre mí. Solo una noche, repetí, mi voz apenas un susurro. Él se echó un poco hacia atrás, sus ojos buscando los míos. ¿Y si te dijera que podría hacerte sentir cosas que nunca has sentido antes? Debería haberlo apartado, decirle que parara. Pero en lugar de eso, me encontré inclinándome más cerca, cautivada por la promesa en sus palabras. ¿A qué te refieres? Su mirada se oscureció, llena de un hambre que reflejaba la mía. Quiero decir, ¿podría alejarte de todo esto, aunque solo sea por un tiempo? Sabía que estaba al borde de un precipicio,
a punto de saltar hacia lo desconocido. Mis pensamientos se dirigieron a David, a la vida que habíamos construido juntos, a la confianza que tenía en mí. Pero en ese momento, todo lo que podía ver era Alex. Todo lo que podía sentir era la atracción innegable entre nosotros. Solo una noche, repetí, una mezcla de miedo y emoción revoloteando dentro de mí. Solo una noche, prometió, su voz cargada de deseo. A medida que seguimos trabajando, la tensión entre nosotros creció, cada toque prolongado y cada mirada compartida encendiendo algo profundo dentro de mí. No podía dejar de sentir que estábamos cruzando una línea invisible, una que cambiaría todo. El reloj seguía avanzando. La oficina se vaciaba lentamente a nuestro alrededor. A medida que el último de nuestros colegas se iba, la realidad de nuestra situación comenzó a hundirse en mí. Éramos solo nosotros ahora, solos, en la tranquila oficina. ¿Estás segura de esto?, preguntó. Su voz, un suave retumbo. Asentí, mi corazón latiendo con fuerza. Creo que sí. Podía sentir el peso de mi decisión presionando sobre mí. Pero cuando él extendió su mano para tomar la mía, el calor de su toque encendió un fuego dentro de mí. Este era el momento que había anhelado y temido. Con cada segundo que pasaba, el mundo exterior desaparecía, dejando solo a los dos, suspendidos en un momento de abandono imprudente. El sol de la tarde se vertía a través de las grandes ventanas de nuestra oficina, iluminando los documentos que estaban esparcidos sobre mi escritorio. Podía escuchar el leve murmullo de las conversaciones y el tecleo de teclados a mi alrededor, pero mi atención estaba completamente en Alex. Se sentaba frente a mí, el ceño fruncido, mientras revisábamos el proyecto que parecía extenderse sin fin delante de nosotros. Siempre había pensado en él como solo un colega, pero ese día se sentía diferente. El aire entre nosotros crepitaba con una energía que no podía ignorar, y mi corazón se aceleraba cada vez que atrapaba su mirada. ¿Crees que deberíamos cambiar esta sección?, preguntó, su voz baja e invitante. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral y asentí, incapaz de formular palabras. Mis pensamientos vagaban hacia David, mi esposo, que estaba en una reunión confiando completamente en mí. La culpa tiraba de mi corazón. Sin embargo, había algo embriagador en la forma en que Alex me miraba, en la forma en que sus labios se curvaban en una ligera sonrisa que aceleraba mi pulso. ¿Qué estamos haciendo?, pensé, la pregunta resonando en mi mente mientras trataba de sacudirme la cálida sensación que florecía en mi pecho. Yo era una mujer casada, y sin embargo aquí estaba, sentada en una habitación sola con un hombre que parecía ver a través de mí. Justo entonces, nuestras miradas se encontraron de nuevo, y sentí una oleada de emoción prohibida recorrerme. Su mirada permaneció, y casi pude escuchar la pregunta no expresada flotando en el aire entre nosotros. Tal vez deberíamos tomarnos un descanso, sugirió, rompiendo la tensión. ¿Tomamos un café? La invitación era lo suficientemente inocente, pero sentí una emoción al pensar en alejarnos de nuestros escritorios. Era como si se hubiera abierto una puerta, y atravesarla se sentía tanto emocionante como aterrador. Claro, respondí, intentando sonar casual. Me levanté, mis piernas ligeramente temblorosas, mientras lo seguía hasta la pequeña cafetería de abajo. En el momento en que salimos de la oficina, sentí el peso de mis decisiones presionando sobre mí. Siempre había sido la responsable, la esposa fiel, pero había algo en Alex que despertaba en mí un anhelo
que había enterrado durante demasiado tiempo. Mientras esperábamos nuestros cafés, no pude evitar mirarlo de reojo. Era apuesto, con cabello oscuro, que caía justo por encima de sus llamativos ojos azules. Había una facilidad en él, una confianza que me atraía. Podía ver por qué rápidamente se había convertido en el centro de atención en la oficina. Era difícil creer que solo unas pocas semanas atrás había sido una nueva incorporación a nuestro equipo y ahora se sentía como un fuego secreto en mi vida. ¿Siempre trabajas tan duro?, preguntó con tono burlón mientras se apoyaba contra el mostrador. Deberías tomarte las cosas con más calma de vez en cuando. Supongo que me gusta mantenerme ocupada, respondí, intentando sonar despreocupada. Pero por dentro, mi corazón latía rápido, sintiendo el peso de su mirada sobre mí. Bueno, mereces un descanso, dijo, su voz bajando. Tal vez podríamos hacer algo más divertido juntos, solo nosotros dos. Tragué saliva, las palabras flotando en el aire como un desafío. Era consciente de las implicaciones detrás de su invitación y la emoción que me causaba me hizo estremecer. ¿Qué tienes en mente?, pregunté, mi corazón palpitando. ¿Una cena alguna vez?, sugirió, sus ojos brillando con picardía. Nada demasiado serio, solo una oportunidad para conocernos mejor. Vacilé. Mis pensamientos volvieron a David, cuya confianza inquebrantable se sentía como un peso en mi conciencia. Pero la tentación era fuerte. Lo pensaré, logré decir, mi voz apenas por encima de un susurro. Mientras regresábamos a la oficina, sentí la atracción innegable entre nosotros. La forma en que rozaba su hombro contra el mío enviaba chispas a través de mi cuerpo. Cada pequeña interacción se sentía cargada de una energía que nunca había experimentado antes. Podía sentir las paredes cerrándose sobre mí, los secretos susurrando en mi oído, instándome a dar un salto hacia lo desconocido. Más tarde esa noche, mientras la oficina se quedaba en silencio, me encontré revisando mi teléfono más a menudo de lo habitual. Alex había comenzado a enviarme mensajes, juguetones, provocadores y cada vez más atrevidos. Cada notificación se sentía como una pequeña emoción, encendiendo un fuego dentro de mí que no podía apagar. No puedo dejar de pensar en ti, leí en uno de los mensajes, y mi corazón se detuvo por un momento. Me vi arrastrada a un mundo de deseos ocultos, una danza clandestina en la que nunca pensé que participaría. Pero con cada mensaje, la culpa se colaba junto a la emoción. La sonrisa confiada de David cruzaba por mi mente y sentí el peso de mi traición pesado en mi corazón. Intenté apartar esos pensamientos, pero permanecían como una nube oscura. ¿Qué estoy haciendo?, me susurré, mirando la pantalla fijamente. Yo era una esposa, una compañera, y sin embargo, aquí estaba, enredada en algo tan peligroso, tan emocionante. La primera mentira salió fácilmente cuando David me preguntó por mis planes para la noche. Solo voy a salir a tomar algo con el equipo, dije, forzando una sonrisa. Las palabras se sintieron como veneno en mi lengua, pero lo disimulé como si no fuera nada. David asintió, completamente ajeno a la tormenta que se gestaba dentro de mí. Mientras me acostaba esa noche, las sombras danzaban en las paredes y mi mente se llenaba de pensamientos de Alex. Sus sueños invadían mi sueño, vívidos e intoxicantes. Podía sentir sus manos sobre mí, su aliento caliente contra mi piel, y me desperté con el corazón acelerado, sintiéndome tanto eufórica como aterrorizada. Era solo el comienzo, y sabía que estaba jugando con fuego. Pero la emoción de la persecución, el atractivo de lo desconocido,
era demasiado difícil de resistir. Me encontraba atrapada en una red de mensajes secretos y deseos ocultos, y no había vuelta atrás. Todavía recuerdo ese día soleado en Seattle, el tipo de día que hace que todo parezca posible. La luz del sol se derramaba por las ventanas de la oficina, iluminando la habitación y creando una calidez que era casi engañosa. Estaba sentada en mi escritorio, rodeada del caos familiar de papeles y fechas límite, cuando Alex entró. Era mi colega, y lo había conocido por un tiempo, pero ese día se sentía diferente. Había una tensión en el aire, algo eléctrico que no podía ubicar del todo. Mientras trabajábamos juntos en el proyecto, podía sentir el calor aumentando entre nosotros. Nuestros hombros se rozaban ocasionalmente, y cada vez que sucedía, apenas podía concentrarme. Pensé en David, mi esposo, que estaba en una reunión al otro lado de la ciudad, completamente ajeno al caos que se gestaba en mi corazón. Él confiaba en mí implícitamente y sentía una punzada de culpa cada vez que me sorprendía robándole miradas a Alex. Cuando nuestras miradas se encontraron, vi una pregunta reflejada de vuelta hacia mí, una que resonaba en mi mente. ¿Qué estamos haciendo? ¿Puedes enviarme esas revisiones para el final del día?, preguntó Alex, su voz baja y suave, sacándome de mis pensamientos. Por supuesto, respondí, intentando sonar casual, pero mi corazón se aceleró mientras hablaba. Había algo en él que me atraía, un tirón magnético que no podía ignorar. La memoria de la primera vez que entró en nuestro equipo aparece en mi mente. Su sonrisa encantadora y la forma en que se comportaba con confianza hicieron que mi corazón se agitara. Lo noté de inmediato, pero nunca pensé que esto nos llevaría a esto. La atracción creció durante nuestras interacciones diarias, cada reunión encendiendo una chispa que no podía apagar. Recuerdo el día en que me invitó a un almuerzo de trabajo. Pensé que solo era una salida profesional, pero mientras nos sentábamos uno frente al otro, la conversación cambió, volviéndose más personal, más íntima. ¿Alguna vez piensas en cómo sería escapar de todo esto?, preguntó con un brillo juguetón en sus ojos. ¿Escapar?, repetí, mi corazón acelerado. Sí, solo por un momento. Solo tú y yo. Lejos de todo esto, dijo inclinándose más cerca, y pude sentir el calor que emanaba de él. El toque casual de su mano contra la mía hizo que mi corazón latiera más rápido. Fue inocente, pero se sintió cargado de algo más. Nunca había esperado sentirme así, especialmente no con él. A medida que el proyecto se alargaba, me encontré quedándome tarde más a menudo, cada vez esperando un momento a solas con él. Una noche, Alex sugirió que nos quedáramos hasta tarde para finalizar los detalles. Sabía lo que eso significaba, pero me sentí impotente para resistirme. El aire entre nosotros estaba espeso con palabras no dichas, y mientras me inclinaba más cerca, podía oler su colonia. Un aroma rico e intoxicante que hacía que mi corazón latiera aún más rápido. Esa noche susurró algo provocador en mi oído, su aliento enviando escalofríos por mi espalda. No puedo dejar de pensar en ti, dijo, cada palabra goteando deseo. Mi cuerpo reaccionó instintivamente y supe en ese momento que estaba demasiado profunda. Los mensajes comenzaron de manera inocente, conversaciones casuales durante el horario laboral, pero rápidamente escalaron a algo mucho más atrevido. Cada mensaje, cada intercambio, se sentía como una pequeña emoción secreta, pero la culpa pesaba sobre mí. La cara de David me perseguía, su confianza inquebrantable, su creencia en nuestro matrimonio. Recuerdo la primera mentira que le dije acerca de una happy hour con colegas. Mi estómago
retorciéndose mientras pronunciaba las palabras. Luego vino el plan impulsivo de encontrarme con Alex en un bar lejos de nuestra oficina. Se sentía imprudente, emocionante. Cuando entré, la tensión era palpable. Encontramos una mesa apartada y mientras bebíamos nuestras copas, sentí que el resto del mundo desaparecía. «Esto es una locura», dije, medio riendo, medio nerviosa. «Tal vez la locura sea exactamente lo que necesitamos», respondió, sus ojos oscuros de intensidad. Eso nos llevó a un motel cercano, un lugar donde podíamos estar solos, sin el peso de nuestras vidas presionándonos. Cuando entramos, sentí una oleada de emoción mezclada con miedo. La habitación estaba débilmente iluminada y por un momento vacilé. ¿Realmente estamos haciendo esto?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. ¿Quieres?, preguntó, acercándose más, y la mirada en sus ojos me lo dijo todo. La primera noche fue un torbellino de pasión, un abandono salvaje que se sentía tanto embriagador como aterrador. Me perdí en él, olvidando el mundo exterior, olvidando a David. La culpa se mezclaba con la euforia, creando un cóctel de emociones que me dejó sin aliento. Había cruzado una línea que nunca pensé que cruzaría, y sin embargo se sentía tan vivo. Cuando la noche se desvaneció en la mañana, desperté junto a Alex, la realidad de lo que habíamos hecho estrellándose sobre mí como una ola. La mirada que intercambiamos decía mucho. Era una mezcla de emoción y la verdad innegable de que nada podría volver a ser igual. Me sentía desgarrada entre la emoción de nuestra conexión y el dolor de la traición. Preparándome para volver a casa, traté de enmascarar la agitación que tenía dentro, poniendo una cara valiente mientras cruzaba la puerta. David levantó la vista, su sonrisa cálida y confiada, y sentí una nueva oleada de culpa que me inundó. Estaba viviendo una mentira, y el peso de ella presionaba fuertemente sobre mi pecho. Sin embargo, el deseo de repetir esa experiencia con Alex permanecía en mi mente. Cada momento lejos de él se sentía insoportable, y cuando me invitó a vernos de nuevo, sentí una emoción de anticipación. Inventé otra mentira para David, esta vez sobre pasar tiempo con amigos. De camino a encontrarme con Alex, la adrenalina corría por mis venas. Sabía que estaba jugando con fuego, pero la idea de estar con él de nuevo era embriagadora. Me sentí viva de una manera que no había sentido en años. Mientras me acercaba al hotel, no podía apartar la emoción mezclada con miedo que me envolvía. La dualidad de mi vida comenzó a asfixiarme. Amaba a David, pero con Alex sentía una oleada de emociones que había olvidado hace mucho tiempo. Él me desafiaba a pensar en lo que realmente quería, y mientras estaba allí, sentí el peso de mis decisiones presionando sobre mí. La emoción de nuestras citas secretas creaba una tensión que era difícil de ignorar, y me encontraba arrastrada de nuevo a ese mundo de emoción, incluso mientras la realidad de mis elecciones se cernía sobre mí. Esa mañana me desperté con el sol atravesando las cortinas, calentando mi piel e iluminando una sensación de anticipación en mí. No tenía idea de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras me preparaba para el trabajo, mi mente se desvió hacia Alex, mi colega. La idea de él me provocaba escalofríos, despertando sentimientos que creía haber enterrado profundamente dentro de mí. David, mi esposo, aún dormía ajeno al caos que se gestaba dentro de mí. Al llegar a la oficina, sentí la tensión en el aire tan pronto como vi a Alex. Estaba en su escritorio, trabajando intensamente, pero había una chispa innegable entre nosotros que no podía ignorar.
Nuestras miradas se cruzaron brevemente y sentí la familiar oleada de emoción. Era como si el resto del mundo desapareciera, dejando solo a los dos en ese momento. Rápidamente aparté la mirada, mi corazón acelerado. ¿Qué estábamos haciendo? Oye, ¿puedes ayudarme con este proyecto?, preguntó, rompiendo el hechizo. Su voz era suave y podía escuchar un tono de picardía en ella. Claro, respondí, tratando de mantener un tono casual. ¿Qué necesitas? Nos acomodamos en la pequeña sala de reuniones, el aire espeso con tensión. Podía sentir el calor que irradiaba de él mientras nos sentábamos lado a lado, nuestros cuerpos casi tocándose. Me concentré en los papeles frente a mí, pero mi mente estaba en otro lugar. Mis pensamientos seguían derivando hacia David, que estaba en una reunión, confiando completamente en mí para ser fiel. La culpa me invadía en oleadas, pero la emoción de estar tan cerca de Alex era embriagadora. ¿Terminaste ese informe?, preguntó Alex, inclinándose un poco más cerca, su aliento cálido contra mi oído. La forma en que me miraba hacía que mi corazón latiera más rápido. Casi, ya casi, respondí, mi voz apenas por encima de un susurro. Podía sentir el peso de su mirada y me hacía sentir viva de una manera que no había sentido en años. A medida que avanzaba el día, no pude evitar recordar la primera vez que Alex se unió a nuestro equipo. Entró con esa sonrisa encantadora y sentí una atracción instantánea. Había intentado ignorarla, pensando que era solo un flechazo pasajero, pero cada vez que interactuábamos, la conexión crecía más fuerte. Recuerdo el día en que me invitó hasta almorzar, cómo la conversación fluyó sin esfuerzo y cómo no podía ignorar la forma en que me miraba. Cuando sugirió que nos quedáramos hasta tarde para terminar nuestro proyecto, supe que era un juego peligroso el que estábamos jugando. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, pregunté, mi corazón palpitando. ¿Por qué no? Solo estamos nosotros aquí, respondió, una sonrisa traviesa extendiéndose por su rostro. Sentí una emoción mezclada con miedo. La forma en que dijo solo nosotros lo hizo sonar tan tentador. Trabajamos uno al lado del otro, la tensión aumentando entre nosotros. Podía oler su colonia y me estaba volviendo loca. Me incliné más cerca y nuestros hombros se rozaron. Mi aliento se detuvo cuando susurró algo provocador en mi oído, haciendo que mi cuerpo reaccionara instintivamente. ¿Sientes eso?, preguntó suavemente, su voz baja e íntima. Lo miré a los ojos y por un momento me perdí. Sí, admití, mi corazón acelerado. Pero cuando el sol comenzó a ponerse, la realidad volvió a estrellarse sobre mí. Le estoy siendo infiel a David, me dije a mí misma mientras me preparaba para irme. La culpa me carcomía, rasgándome por dentro. Mientras me preparaba para salir, tomé un momento para tranquilizarme. Iba a casa con mi esposo, que me amaba incondicionalmente, y tenía que fingir que nada había cambiado. A la mañana siguiente fue aún más difícil. Despertar junto a Alex, la realidad de nuestras acciones de la noche anterior colgaba en el aire. Me volví hacia él y compartimos una mirada cómplice. ¿Qué hemos hecho?, susurré, el peso de mi traición hundiéndose en mí. Él extendió la mano, apartando un mechón de cabello detrás de mi oreja. Se sintió bien, ¿no? Bien o mal, respondí, sintiendo el conflicto dentro de mí. No lo sé. No lo sé, dijo, su voz teñida de incertidumbre. Pero no me arrepiento, yo tampoco.
pero la idea de que David me esperara en casa hizo que mi estómago se revolviera. Me levanté para vestirme, el silencio entre nosotros cargado de palabras no dichas. Intenté ocultar la agitación que tenía dentro mientras me ponía la ropa. Cada movimiento, un recordatorio de mis elecciones. ¿Cómo volvemos a la normalidad?, pregunté, intentando mantener mi voz firme. No podemos, respondió, su mirada intensa. Las cosas han cambiado. Asentí, sabiendo que tenía razón. La emoción, el deseo, todo era demasiado embriagador para ignorarlo. Pero la realidad de mi vida con David se cernía sobre mí como una nube oscura. Miré a Alex una última vez, antes de salir por la puerta, mi corazón pesado por lo que habíamos hecho. Mientras conducía de regreso a casa, sentí que vivía una doble vida. Sonreía a David, fingía que todo estaba bien, mientras por dentro estaba desgarrada por la culpa y el deseo. Sabía que caminaba por una cuerda floja y que la caída sería devastadora, pero la emoción de mi nueva realidad era difícil de resistir. Solo esperaba poder mantener mi secreto el tiempo suficiente para descubrir qué era lo que realmente quería. Me sentaba en mi oficina, el sol atravesando las grandes ventanas, iluminando el espacio con un cálido resplandor. Seattle estaba hermosa ese día, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba trabajando en un proyecto con Alex, mi colega, y el aire estaba espeso con una tensión que no podía ignorar. Cada vez que lo miraba, mi corazón se aceleraba y me encontraba pensando en David, mi esposo, que estaba en una reunión al otro lado de la ciudad, ajeno a la tormenta que se gestaba en mi corazón. ¿Me puedes pasar ese informe?, preguntó Alex, su voz baja y suave. Se lo pasé, nuestros dedos rozándose brevemente, una descarga eléctrica recorriéndome, y rápidamente retiré mi mano, fingiendo concentrarme en mi pantalla. Pero mi mente estaba acelerada. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Qué estaba sucediendo entre nosotros? Esto estaba mal. Yo estaba casada, había hecho votos, promesas que tenía la intención de cumplir. Y sin embargo, había algo en la forma en que Alex me miraba, sus profundos ojos azules buscando los míos, que me hacía cuestionarlo todo. «Sabes», dijo rompiendo el silencio, «realmente disfruto trabajar contigo. No es solo por los proyectos, hay algo especial en ello». Tragué saliva, sintiendo que mis mejillas se ruborizaban. «Yo también lo disfruto», respondí, mi voz apenas por encima de un susurro. Podía sentir que mi pulso se aceleraba y odiaba que estuviera reaccionando de esta manera. Él se inclinó más cerca, el aroma de su colonia envolviéndome como un cálido abrazo. ¿Alguna vez te has preguntado qué podría pasar si simplemente dejáramos ir todo esto? Sus palabras flotaban en el aire, cargadas de significado. Quería decir no, alejarme, recordarle los límites que no podíamos cruzar. Pero en cambio, me encontré asintiendo ligeramente. «No lo sé, Alex. Es complicado», dije, mi corazón latiendo en mi pecho. «Tengo a David». Él suspiró, una mezcla de frustración y anhelo en su expresión. «Lo sé, pero a veces creo que ambos lo sentimos. Esta conexión es difícil de ignorar». Su mirada sostuvo la mía, y en ese momento sentí una atracción hacia él que era imposible de resistir. Me mordí el labio, dividida entre mi lealtad a David y la innegable atracción que sentía por Alex. Nunca me imaginé que podría estar en esta situación, atrapada entre dos mundos. A medida que avanzaba la tarde, la tensión solo creció.
Podía sentir el peso de nuestros deseos no expresados presionando sobre nosotros. Cuando el reloj marcó las 5, pensé en que David regresaría a casa más tarde, sobre la normalidad de nuestra vida juntos. Pero el pensamiento de Alex hacía que mi corazón se acelerara. Mi cuerpo ansiaba algo que sabía que no debía desear. ¿Qué tal si tomamos una copa después del trabajo?, sugirió Alex, sus ojos brillando con picardía. Solo para relajarnos. Vacilé mirando el reloj. No debería. David estará en casa. Solo una copa, insistió, recostándose en su silla, una sonrisa juguetona en sus labios. ¿Qué daño puede hacer eso? Cerré los ojos por un momento, sopesando las consecuencias. Sabía que no debía hacerlo, pero la emoción de la idea me envió escalofríos por la columna vertebral. Finalmente asentí, una decisión que se sentía tanto emocionante como aterradora. Está bien, solo una. Más tarde esa noche, sentada frente a Alex en un bar tenuemente iluminado, sentí una oleada de emoción. La atmósfera estaba cargada, cada mirada y risa compartida entre nosotros, encendiendo un fuego que no podía controlar. Las copas fluyeron y con cada sorbo sentí que mis inhibiciones se desvanecían. «Eres increíble, ¿sabes eso?», dijo Alex, su voz baja mientras se inclinaba más cerca. «No puedo evitar sentirme atraído hacia ti». Sonreí, sintiendo una mezcla de orgullo y culpa. «Esto está mal, Alex. Estoy casada». Él extendió la mano, rozando sus dedos contra los míos. «¿Pero se siente mal? Cuando estoy contigo, todo se siente bien». Sus palabras me enviaron una emoción, encendiendo un anhelo que nunca me permití sentir. Quería inclinarme hacia él, cerrar la distancia que nos separaba. Me sentía dividida, atrapada entre la vida que había construido con David y la embriagadora atracción del hombre que tenía frente a mí. A medida que avanzaba la noche, nos encontramos moviéndonos a un motel cercano. La decisión se sentía tanto imprudente como liberadora. El momento en que entramos en la habitación, sentí el peso de mis decisiones presionando sobre mí. Estábamos cruzando una línea y lo sabía, pero la emoción de todo era abrumadora. «¿Estás segura de esto?», preguntó Alex, sus ojos oscuros de deseo. Vacilé, mi corazón latiendo rápido. «No lo sé, pero no puedo dejar de pensar en ti». Sus labios encontraron los míos, silenciando mis dudas mientras me acercaba a un beso apasionado. Se sentía bien y, sin embargo, tan mal. Mientras nos perdíamos el uno en el otro, sentí que la culpa me invadía. Estaba traicionando a David, el hombre que me amaba, el hombre a quien había prometido serle fiel. Cuando para encontrar a Alex a mi lado, la realidad de lo que habíamos hecho asentándose en mí como una niebla. Cada momento que pasaba con él era un recordatorio de mi traición, la emoción de nuestra por el peso de mi conciencia. «Buenos días», dijo suavemente, su voz una mezcla de ternura e incertidumbre. «Buenos días», respondí, mi corazón pesado. No podía sacudirme la sensación de que nada volvería a ser igual. Habíamos cruzado una línea y no había vuelta atrás. Mientras me preparaba para salir, capté su mirada y en ese momento vimos la gravedad de nuestras acciones. Me sentía dividida entre la emoción de lo que habíamos compartido y el dolor de la traición que se cernía sobre mí como una nube oscura. Tenía que volver a casa con David, pero una parte de mí quería quedarse, explorar esta peligrosa conexión más a fondo.
La emoción era embriagadora, pero la realidad de mis elecciones pesaba fuertemente en mi corazón. Estaba en un camino que podía llevar a la destrucción, y sin embargo, la tentación de repetir el error era casi demasiado difícil de resistir. Estoy sentada en mi escritorio, el sol atravesando las grandes ventanas de nuestra oficina, proyectando cálidos rayos por toda la habitación. Era un día típico en Seattle, pero había algo diferente en el aire ese día. Podía sentirlo, una tensión que parecía crepitar entre Alex y yo, mi colega. Se suponía que debíamos estar revisando un proyecto, pero mi mente estaba en otro lugar. Miré el reloj, sabiendo que David, mi esposo, estaba en una reunión completamente ajeno a la tormenta que se gestaba dentro de mí. ¿Me pasas ese informe?, preguntó Alex, su voz baja y suave. Me volví. Nuestras miradas se encontraron por un breve momento que se sintió como una eternidad. En ese instante, una pregunta silenciosa quedó entre nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Era una pregunta que me aterrorizaba responder. Sacudí ligeramente la cabeza, tratando de despejar mis pensamientos. Claro, aquí tienes, respondí, entregándole el documento. Pero cuando nuestros dedos se rozaron, un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Rápidamente retiré mi mano, mi corazón latiendo rápidamente. Era ridículo, me decía a mí misma. Estaba casada, comprometida con David, que siempre había confiado en mí completamente. Y sin embargo, había algo en Alex que me hacía difícil respirar, difícil pensar. La memoria de nuestra primera reunión inundó mi mente. Alex se había unido a nuestro equipo solo unas semanas antes, y desde el momento en que entró con esa sonrisa encantadora y aire confiado, me sentía atraída hacia él. Era como si tuviera este tirón magnético. Cada reunión, cada encuentro casual, solo intensificaba esa chispa. Recuerdo la forma en que se inclinaba más cerca durante las discusiones. Su aliento cálido rozando mi piel, haciéndome muy consciente de su presencia. ¿Estás bien?, preguntó Alex de repente, sacándome de mis pensamientos. Me miraba con preocupación, sus cejas fruncidas. Pareces un poco distraída. Sí, solo tengo muchas cosas en mente, respondí, forzando una sonrisa. Ya sabes cómo es. Él asintió, pero su mirada permaneció en mí un momento más de lo necesario. Había una intensidad en sus ojos que hizo que mi corazón se agitara, incluso cuando la culpa se apoderaba de mí. Pensé en David, que no había sido más que amoroso y comprensivo. Sentí un agudo dolor en el pecho por la traición que estaba contemplando. Ese día, todo cambió durante una invitación a almorzar aparentemente inocente. ¿Qué te parece si comemos algo? Solo para discutir el proyecto, sugirió Alex, con un brillo juguetón en sus ojos. Claro, suena bien, respondí, mi estómago retorciéndose de anticipación. Lo que comenzó como un almuerzo de trabajo se convirtió rápidamente en algo mucho más íntimo. Nos encontramos en una pequeña cafetería, riéndonos sobre platos compartidos, nuestras rodillas rozándose bajo la mesa. El toque casual me provocó una emoción, encendiendo un anhelo que nunca esperé sentir. Mientras hablábamos, vi un destello de algo más profundo en su mirada, un deseo que reflejaba el mío. ¿Sabes?, dijo suavemente, su voz baja. Realmente he disfrutado trabajar contigo. Tienes esta energía que es difícil de resistir. Mi corazón latía rápidamente y apenas podía respirar. Siento lo mismo, admití, mi voz apenas por encima de un susurro.
En ese momento fui muy consciente de la línea que estábamos cruzando, pero la emoción era embriagadora. Después de ese almuerzo, nuestras interacciones cambiaron. Nos enviamos mensajes cada vez más atrevidos. No podía detenerme. Las palabras fluían de mis dedos como un secreto que desesperadamente quería compartir. Mis sueños se llenaron de imágenes de Alex y sentí una mezcla de emoción y aplastante culpa cada vez que miraba a David. Una noche le dije a David que iba a salir a tomar algo con colegas. La mentira pesaba en mi conciencia, pero necesitaba ver a Alex de nuevo, sentir esa emoción. La tensión había estado creciendo entre nosotros y ya no podía negar el tirón magnético. ¿Estás seguro de que estarás bien?, preguntó David con preocupación en su voz. Ya es tarde. Estaré bien. Solo unas copas, le aseguré, tratando de sonar casual. Pero por dentro era un manojo de nervios, la emoción recorriendo mi cuerpo como un cable vivo. Cuando llegué al bar, la atmósfera era eléctrica. Vi a Alex de inmediato, apoyado en el mostrador, luciendo despreocupadamente atractivo. Nuestras miradas se cruzaron y sentí una emoción de anticipación. Mientras nos sentábamos juntos, el mundo a nuestro alrededor desapareció. Hablamos, reímos y compartimos historias. Las barreras entre nosotros se desdibujaban. ¿Por qué no vamos a algún lugar más privado?, sugirió Alex, su voz ronca de deseo. Sentí que mi respiración se detenía. Parte de mí quería decir que no, regresar a la familiaridad segura de mi vida con David. Pero la otra parte, la parte que ansiaba emoción, susurraba que lo necesitaba. Asentí, mi corazón latiendo fuerte en mi pecho mientras nos dirigíamos a un motel cercano. La habitación se sentía cargada de una energía que nunca había experimentado antes. Cuando la puerta se cerró detrás de nosotros, fui consumida por una mezcla de emoción y temor. Sabía que esto estaba mal, pero la emoción de todo era abrumadora. Esa noche fue un torbellino de pasión, una desesperada escapatoria de la realidad. Me perdí en el momento. La culpa se derretía mientras me rendía al deseo que había estado creciendo entre nosotros. Pero cuando el sol salió a la mañana siguiente, la realidad volvió a estrellarse. Desperté junto a Alex, el peso de lo que habíamos hecho asentándose pesadamente en mi pecho. Nuestras miradas se cruzaron y una comprensión silenciosa pasó entre nosotros. Todo había cambiado, pero me sentía dividida entre dos mundos. Amaba a David, pero con Alex me sentía viva de una manera que no había sentido en años. La dualidad de mi vida me estaba asfixiando. Pasaba mis días fingiendo que todo era normal en casa, mientras mi teléfono vibraba con mensajes cada vez más atrevidos de Alex. Cada intercambio encendía el fuego dentro de mí y me encontraba ansiando nuestro próximo encuentro. Una noche, Alex me miró con una intensidad que hizo que mi corazón se acelerara. ¿Por qué no simplemente lo dejas?, me retó, su voz firme y segura. Podríamos ser mucho más juntos. Sentí una oleada de pánico ante la idea. Alex, no puedo simplemente alejarme de mi vida, balbuceé, mi mente corriendo. David me ama. ¿No hace eso que sea peor?, presionó, su mirada penetrando a través de mí. Mereces ser feliz. En ese momento sentí la presión de mi doble vida pesando sobre mí. Me encontraba dividida entre el amor que sentía por David y la emocionante conexión que tenía con Alex. El desafío quedó en el aire y supe que con cada momento que pasaba me acercaba más a una decisión que cambiaría todo. No estoy segura de cómo explicar lo que sucedió ese día en la oficina. Se suponía que era solo otra tarde de rutina, pero se convirtió en algo que nunca esperé.
El sol brillaba intensamente a través de las ventanas de la oficina, iluminando el espacio con una calidez que se sentía casi irónica, dada la fría realidad de mi corazón. Estaba sentada frente a Alex, mi colega, mientras revisábamos nuestro proyecto. Podía sentir la tensión espesa en el aire entre nosotros, una energía palpable que hacía difícil concentrarse en otra cosa. ¿Puedes creer que David sigue en esa reunión?, pregunté, tratando de mantener mi voz ligera, pero sentía el peso de la ausencia de mi esposo presionando sobre mí. Él confiaba completamente en mí y no podía sacudirme la culpa que me carcomía mientras me sentaba allí, mis pensamientos desviándose peligrosamente hacia Alex. Sí, realmente se mete en esas presentaciones, respondió Alex, sus ojos subiendo para encontrarse con los míos. Había algo en su mirada, una pregunta no dicha flotando entre nosotros. ¿Qué estamos haciendo?, parecía preguntar. Mi corazón latía rápido y sentí una emoción que tanto me emocionaba como me aterrorizaba. Mientras continuábamos trabajando, no pude evitar notar lo cerca que estábamos sentados. Su hombro rozó el mío, y cada vez que sucedía, una chispa se encendía dentro de mí. Trataba de apartar esos sentimientos, pero regresaban, casi incontrolables. «Deberíamos terminar esto», dije, obligando mi atención de vuelta a la pantalla. «Solo unos minutos más», dijo inclinándose ligeramente. El aroma de su colonia me envolvía, rico e intoxicante. Quería quedarme en ese momento para siempre, pero la realidad de mi vida se cernía sobre mí como una nube de tormenta. David era un buen hombre. Era mi roca, siempre apoyándome, siempre allí. ¿Cómo podía siquiera pensar en cruzar esa línea? Cierto, solo unos minutos más, repetí, aunque no estaba segura de si lo decía en serio. Justo entonces, nuestras miradas se volvieron a encontrar y el mundo exterior desapareció. Podía escuchar el suave zumbido de la oficina, pero se sentía a kilómetros de distancia. Era como si estuviéramos en nuestra propia burbuja, y el silencio entre nosotros gritaba por algo más. Más tarde, cuando Alex sugirió que nos quedáramos hasta tarde para terminar, sentí una oleada de emoción. ¿Estás seguro? David estará en casa pronto, dije, mi corazón latiendo en mi pecho. Que espere un poco más, dijo, una sonrisa burlona jugando en sus labios. Te prometo que valdrá la pena. Sabía que era un juego peligroso el que estábamos jugando, pero no podía resistirme a la atracción de sus palabras. Trabajamos uno al lado del otro, el aire cargado de deseos no dichos. Podía sentir el calor que irradiaba de él, y cada roce de su brazo enviaba escalofríos por mi columna vertebral. Me incliné un poco más cerca, sintiéndome imprudente. ¿Qué pasa si alguien nos ve?, susurré, medio emocionada, medio aterrorizada. Que nos vean, respondió, su voz baja y confiada. Fue entonces cuando se inclinó más cerca, su aliento cálido contra mi oído. Solo piensa en lo que podríamos hacer si quisiéramos. Mi cuerpo reaccionó instantáneamente, una oleada de necesidad recorriéndome. Cerré los ojos por un momento, abrumada por la tentación. «Alex», comencé, pero mi voz se desvaneció. No sabía cómo terminar esa frase. La línea que había dibujado en mi mente comenzaba a desdibujarse. A medida que pasaban los días, los mensajes entre nosotros se volvían más atrevidos, cada uno encendiendo un fuego dentro de mí que no podía ignorar. Comencé a tener sueños que me dejaban sin aliento, sueños donde Alex estaba allí y éramos libres para ser nosotros mismos. Cada vez que miraba a David, que no tenía idea de lo que estaba sucediendo,
La culpa se retorcía en mi pecho. Ahora le mentía, diciéndole que salía con amigos cuando realmente robaba momentos con Alex. El día que decidimos encontrarnos en ese bar lejano, se sintió como un salto hacia lo desconocido. La anticipación era eléctrica mientras entraba, escaneando la habitación hasta que lo vi. Se veía bien, ese tipo de bien que hacía que mi estómago se diera vuelta. Estaba tanto nerviosa como emocionada, sabiendo que estábamos entrando en territorio peligroso. ¿Solo soy yo? ¿O parece que estamos viviendo una vida secreta?, dijo, una sonrisa extendiéndose por su rostro mientras me unía a él en el bar. Tal vez lo estemos, respondí, riendo suavemente, tratando de enmascarar la seriedad de lo que estábamos haciendo. La tensión entre nosotros era innegable. Con cada momento que pasaba, el mundo exterior desaparecía más y más. Decidimos llevar las cosas a un motel cercano, un lugar donde pudiéramos escapar del peso de nuestras vidas, aunque solo fuera por un tiempo. Cuando entramos, la emoción de lo que estábamos haciendo me consumió. Se sentía imprudente y emocionante a la vez. Después de esa noche, me desperté junto a Alex. La realidad de lo que habíamos hecho golpeándome como una ola fría. Intercambiamos una mirada cómplice, la emoción aún vibrando entre nosotros, pero el peso de la traición era pesado en el aire. Me levanté para prepararme para el día, cada movimiento empapado en culpa y emoción. ¿Crees que deberíamos parar?, pregunté vacilante, mirándolo. ¿Parar?, repitió, una sonrisa juguetona en sus labios. ¿Por qué haríamos eso? Sonreí, pero se sentía vacío. Podía sentir el conflicto dentro de mí, el impulso de querer repetir esta experiencia, incluso sabiendo que estaba mal. Cuando me invitó a vernos de nuevo, me encontré diciendo que sí, inventando otra mentira para David. Cada vez que veía a David, llevaba bien mi máscara. Me reía de sus bromas, escuchaba sus historias, pero por dentro estaba desgarrada por mis elecciones. Cada mensaje de Alex me enviaba una emoción y me sentía viva de maneras que no había sentido en años. ¿Por qué no simplemente lo dejas? Las palabras de Alex resonaron en mi mente, empujándome más hacia un precipicio del que no estaba segura de poder regresar. Y así, mientras me encontraba en la oficina por última vez con Alex, la emoción de lo que estaba a punto de suceder superó el miedo. La atmósfera estaba cargada y sabía que esto era todo. Estábamos cruzando una línea que no se podía deshacer, pero en ese momento todo lo que podía pensar era en vivir el presente. Estoy de pie fuera de la oficina, mi corazón latiendo rápido mientras empujo la puerta. El aroma familiar de madera pulida y papel fresco llena el aire, pero hoy se siente diferente. Hoy está cargado de anticipación. Miro a mi alrededor para asegurarme de que no hay nadie más aquí. La oficina está vacía, salvo por el suave zumbido del aire acondicionado. Tomo una respiración profunda y entro, sintiendo la emoción de lo que está a punto de suceder. Entonces lo veo. Alex ya está allí, apoyado en mi escritorio, brazos cruzados, con su habitual sonrisa confiada en el rostro. «¿Llegaste?», dice, su voz baja y seductora, enviando un escalofrío por mi columna vertebral. Asiento, incapaz de encontrar mi voz. Es como si el mundo exterior hubiera desaparecido, dejando solo a los dos en esta burbuja de tensión. ¿Tenías miedo de que no lo hiciera? Finalmente logro, tratando de sonar casual, a pesar de las mariposas que giran en mi estómago. Honestamente, un poco. Sus ojos se fijan en los míos, y el peso de su mirada hace que mi corazón lata aún más rápido.
No estaba seguro de si darías el salto. Estoy aquí, ¿no? Respondo intentando sonar valiente. Pero la verdad es que estoy aterrada. Miro el reloj en la pared, recordándome a David, mi esposo, que no sabe dónde estoy. La culpa me invade, pero rápidamente se ve ensombrecida por la emoción de estar aquí con Alex. No puedo creer que estemos haciendo esto, susurro, mi voz apenas un murmullo. Alex se acerca, su presencia abrumadora. Llevamos semanas dando vueltas a esto. ¿No lo sientes? ¿La conexión entre nosotros? Su aliento es cálido contra mi piel y no puedo evitar inclinarme ligeramente, atraída hacia él como una polilla a una llama. Sí, lo siento, admito sintiéndome expuesta. ¿Pero David? David no tiene por qué saberlo. Interrumpe suavemente, su mano rozando la mía. El toque envía chispas por mi cuerpo, encendiendo un deseo que he tratado de reprimir. Solo por esta noche, olvidemos todo lo demás. Quiero discutir, recordarle los votos que hice, la vida que construí con David. Pero cuando miro a los ojos de Alex, llenos de una mezcla de deseo y algo más profundo, las palabras mueren en mi garganta. El aire se espesa con promesas no expresadas y me encuentro inclinándome más cerca. Solo esta vez, digo, sorprendida por mi propia resolución. Solo esta vez. Él sonríe, una sonrisa lenta y seductora que hace que mi corazón dé un vuelco. Eso es todo lo que estoy pidiendo. La puerta se cierra detrás de mí, sellando nuestro secreto dentro de esta habitación. De repente, la oficina se siente demasiado pequeña, demasiado confinada para la intensidad de lo que está sucediendo entre nosotros. Puedo sentir la tensión crepitar en el aire mientras él se acerca, sus dedos rozando ligeramente mi brazo. ¿Estás segura?, pregunta, su voz apenas un susurro. Asiento, mi aliento atrapado en mi garganta. Sí, necesito esto. Entonces no perdamos más tiempo, responde. Y en un movimiento rápido me atrae hacia él. Nuestros labios se encuentran, encendiendo todo lo que he intentado ignorar. El beso es eléctrico, lleno de anhelo contenido y la emoción de lo prohibido. Mientras nos separamos, mi corazón late descontroladamente. Miro sus ojos buscando algún signo de duda, pero todo lo que veo es deseo reflejado en su mirada. ¿Qué estamos haciendo?, pregunto, mitad en asombro, mitad en miedo. Viviendo el momento, responde, su voz cargada de emoción. Algo que ambos necesitamos. Las palabras quedan entre nosotros, pesadas de significado. Sé que esto está mal. Sin embargo, la emoción me empuja hacia adelante. Respiro hondo, permitiéndome ser consumida por la emoción de este momento. La adrenalina recorriendo mis venas. Nos perdemos el uno en el otro. El mundo exterior, olvidado mientras navegamos por este territorio desconocido. Cada toque, cada beso, es un recordatorio de los riesgos que estamos tomando. No tienes idea de cuánto he querido esto, murmura contra mis labios, y me estremezco ante la confesión. No debería estar aquí, susurro, incluso mientras mi cuerpo me traiciona, inclinándome hacia él, ansiando más. Entonces hagamos que valga la pena, dice, su voz llena de urgencia. Con eso nos rendimos al momento, las barreras disolviéndose a nuestro alrededor. La culpa sigue allí, acechando en el fondo, pero se ahoga bajo la intensidad de nuestro deseo. No puedo pensar en nada más que en Alex, en la forma en que me hace sentir viva y deseada. Solo esta noche me recuerdo a mí misma. Pero en el fondo, sé que esto es más que solo un momento fugaz. Es un punto de inflexión, una revelación
que cambiará todo. Mientras me pierdo en él, no puedo evitar preguntarme si alguna vez podré volver a como eran las cosas antes. La oficina, que una vez fue un lugar de tareas mundanas y rutina, se ha transformado en un santuario de secretos y pasión prohibida. Y mientras nos abrazamos, sé que esto es solo el comienzo de un viaje que nunca tuve la intención de tomar. Sin embargo, aquí estoy, dispuesta a dar un paso hacia lo desconocido.